Muy pero muy buenos días, querida iglesia, ¿cómo estarán? Espero de todo mi corazón que estén bien, así como nosotros esperando este momento tan importante, donde podemos adorar a Dios, donde podemos escuchar su palabra, orar por cada uno. Y sabes que lo más importante es que la presencia del Señor esté allí en tu casa, así como está en este lugar. Y en esta mañana, en esta apertura de este servicio, quiero compartir una palabra breve, pero es tan impactante. Cuando yo leí este pasaje, seguramente te va a pasar lo que me pasó a mí, de decir realmente Dios es fiel, Dios es fiel. Y dice en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 12, «Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que restauraré al doble». Cuando yo leía esta palabra volveos, volveos, regresen, regresen a este lugar que realmente se encuentra la presencia del Señor. Y quiero decirte que Judá y Jerusalén eran fortaleza, en el sentido de que tenían a Dios como guardián, que tenían a Dios como defensor, que lo tenían a Él por sobre todas las cosas. Y pase lo que pase, ellos sentían la confianza, la fortaleza, que Él los iba a defender. Y allí se podían refugiar los exiliados, ese remanente que quedó en algún lugar, pero de repente a través del profeta Zacarías reciben esta palabra tan grandiosa como dice la palabra, prisioneros. Estaban prisioneros de esperanza. Ellos, a pesar de estar en un lugar que tal vez el gozo, la alegría se había apagado, pensando que nunca más iban a regresar a ese lugar donde había paz y donde había comunión con Dios y donde Dios se movía de una manera impresionante. Y estoy hablando de Judá y Jerusalén. Esa palabra prisioneros de esperanza. Yo decía, Señor, estamos en nuestras casas como prisioneros de esperanza, sabiendo de que vamos a volver otra vez a nuestras actividades espirituales, como decimos, a congregarnos nuevamente y a disfrutar ese servicio o esos servicios que te aconsejo que no lo recuerdes como algo que pasó, porque regresaremos a ese lugar para adorar a Dios. Hoy leemos este pasaje y decimos realmente sentirse prisionero, como que no podemos salir, no podemos reunirnos. Pero en esta mañana yo te digo lo que le dijo Zacarías a este remanente de pueblo de Dios. Os anuncio, como dice esta palabra, que os restauraré al doble. No sé lo que pasa por tu mente. Restauraré. Eso que fue dañado, yo lo voy a restaurar, dice Dios. Y hablaba del gozo. Hablaba de ese gozo que no es alegría, sino es un gozo eterno, a pesar de lo que pasemos. Pero en este caso, en esta palabra, Zacarías, el profeta, le dice a este remanente: os devolveré el gozo al doble. Si antes eras feliz y tenías gozo, te voy a regresar ese gozo al doble. Por eso, iglesia, alberguemos esa esperanza. Hoy nos sentimos como prisioneros en nuestras casas, pero saldremos y volveremos a ese lugar de adoración, a ese lugar de reunión donde podíamos impartir la palabra, orar. Lo seguimos haciendo a través de línea, por supuesto, pero esa comunión con los hermanos, esa unidad, ese deseo de servir. Por eso en esta mañana yo quiero animarte a que el desánimo no te atrape. No estés recordando esos tiempos como pasados que nunca van a volver. Volverán.
y con más fuerza vamos a adorar a Dios y con más fuerzas vamos a servir a Dios, y ese gozo que va a ser restaurado al doble lo vamos a ver en nuestros hermanos, en nuestra propia vida. Por eso en esta mañana sería maravilloso poder orar y decirle al Señor gracias. Como dice el Salmo 43:4, me encanta este salmo: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, al Dios de mi gozo. Como diciéndole al Señor, si nos acercamos a ti, vamos a tener un gozo sobreabundante. Como leímos la palabra, devolveré el gozo al doble de lo que ustedes sentían. Por eso en esta mañana vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana podemos sentir tu presencia, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a ti, no con angustia ni con tristeza, sino con gozo en nuestro corazón, sabiendo que tú sigues estando, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar este servicio junto a tantos hermanos, Señor, que estuvimos esperando este momento a la distancia, pero tu presencia está en cada hogar, así como está en mi hogar. Gracias, Señor. Ayúdanos a adorarte, ayúdanos a tener gozo al adorarte, que no te adoremos con de labios solamente, sino con nuestra vida podamos expresar adoración. Señor, que realmente ayúdanos en este tiempo a obedecer tu palabra, ser oidores y también hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a compartir con aquel que todavía no conoce, Señor, oh Dios, el poder de tu grandeza y de tu nombre, que podamos compartir con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Señor, esta es la oportunidad, oh Dios, pero en este momento queremos disfrutarte para luego, Señor, seguir en tu presencia y haciendo lo que tú nos encomendaste, predicar tu palabra, llevar a aquellos que están cautivos, que están sin esperanza, mostrarle el Dios de nuestra esperanza, el Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo. Te disfrutamos, Espíritu Santo, en esta mañana, y lo declaro, Señor, que estarás en cada familia, en cada hogar, haciendo una obra magnífica, así como lo hacías antes. Hoy también lo harás en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Disfrutemos, hermanos, este tiempo maravilloso. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, has sido fiel aún en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás.
Salvador, eres fuerte, hacia ti correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Oh, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Eres poderoso, oh, tú eres mi paz, paz en la tormenta. Oh, en ti encontramos refugio. Tú calmas la tormenta. Oh, tú llenas los vacíos de los corazones, levantas al caído. Eres poderoso Dios, en ti está anclada nuestra fe. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Tú eres poderoso Dios. Gracias, Rey. Gracias, Cristo. Bueno, qué lindo estar otra vez en contacto con todos ustedes, la Iglesia Buenas Nuevas, la iglesia que amamos con todo nuestro corazón y soñamos con el momento de poder estar juntos otra vez, pero por lo que parece y como pinta todo, va a prolongarse todavía esta cuarentena o la oportunidad especialmente de estar congregándonos en nuestra iglesia. Y quiero a todos los hermanos transmitirles esa paz que tenemos que tener en nuestro corazón. Nosotros sabemos que
todo está en las manos del Señor. Dios tiene el control absolutamente de todo y eso es lo que tiene que darnos tranquilidad. Y digo también algo que dije hace unos días atrás en otro servicio, que en este tiempo tenemos que cuidarnos mucho de la información que viene a nosotros, ¿no? Que no permitamos que la información que viene nos confunda o nos desaliente o nos traiga temor. Ustedes saben que los videos que circulan y muchas veces lo que te hacen escuchar uno y otro, por ahí te comparten un video y dicen, escucha esto, mirá qué interesante, o fíjate esto lo que se está diciendo. Se están diciendo muchas cosas. Creo que en este tiempo nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Mucho más importante que los videos que circulan por ahí o lo que se dice es lo que nos dice Dios a través de su palabra. La palabra del Señor sigue siendo la fuente de paz, la fuente de seguridad, la fuente de dirección para cada uno de nosotros. Hermanos, cuando no sabemos dónde recurrir, recurrimos a la palabra del Señor. Cuando no sabemos qué pensar, tenemos que buscar el pensamiento de Dios. Fíjense que aunque la Biblia se haya escrito hace tantos años atrás, sin embargo, sigue siendo tan actual como si hubiera sido escrita hoy para que nosotros la podamos leer y la podamos seguir utilizando como nuestra guía y como nuestra dirección. Así que es importante que nosotros como pastores sigamos siendo los que los guiemos, les traigamos palabras de ánimo, de consuelo, porque Dios siempre va a poner en nosotros también una palabra justa para este tiempo, el momento que nosotros estamos viviendo. Y la palabra que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al versículo 7. Sinceramente es una palabra que me ministró a mí y espero que también pueda transmitirlo de la misma manera para que a ustedes también les esté ministrando. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7, leemos así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. El arroyo de Querit, un lugar que Dios ordenó al profeta que se escondiera 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio estuvo Elías escondido en ese lugar, porque Acab lo buscaba para matarlo. Él había lanzado la profecía y por la palabra de Elías, sobre toda la tierra de Israel no había lluvia, sobre toda la tierra de Judá no había lluvia. Quiere decir que estaban atravesando una gran sequía en toda la tierra, que fue empleado el profeta para que diera esa palabra. Y yo también, además del tema que quería compartir con ustedes en este día, veo a través de esta palabra como la escuela de Dios para el profeta, pero también aplicándolo a nuestras propias vidas. Yo creo que Dios tiene su propia escuela para cada uno de nosotros. Creo que en este caso ese fue el lugar de preparación espiritual para Elías antes de llevarlo después a desafiar a los profetas de Baal en el monte Carmelo.
Kerit significa garganta o desfiladero. Algunos piensan que fue probablemente un lugar de juncos preparado o ideal para que Elías se pudiera esconder y no fuera hallado por los que estaban buscando de matarlo, porque como dije, Acab estaba muy enojado por la sequía y buscaba al profeta por todos los medios porque quería matarlo. Pero también pienso en lo que Dios puede llegar a usar con nosotros para preparar nuestra vida. Todos nosotros tenemos nuestro propio Kerit. En el caso de Elías, Kerit fue el lugar donde Dios lo llevó al profeta para que él pudiera prepararse espiritualmente. Quizás sea esta cuarentena, es del tiempo que Dios esté utilizando en el caso de algunos para prepararnos. ¿Quién sabe lo que Dios va a hacer con nosotros dentro de algunos años? Nosotros no podemos ver el futuro, no podemos saber lo que va a pasar. Creo que hay mucha incertidumbre y por eso decía siempre que hay que cuidarse mucho de lo que se dice, de lo que dicen, porque mucho más importante de lo que otros digan, de lo que vaya a pasar, es importante que en este tiempo nosotros nos estemos preguntando ¿qué va a hacer Dios con nosotros a través de este tiempo? No sé si usted lo piensa de la misma manera, pero ¿será este nuestro Kerit? ¿Será este nuestro tiempo de preparación espiritual? Yo creo que sí. Yo lo tomo así, de esta manera. Yo creo que este es un tiempo de preparación espiritual para que lo que Dios tiene preparado para nosotros dentro de algún tiempo más adelante. Y si el Señor no viene antes a buscar a su iglesia, en el mientras tanto nosotros tenemos que proyectarnos y prepararnos y decirle al Señor, aquí estoy, Señor, estoy listo para lo que tú quieras hacer con mi vida. Y cuando leía esta semana, como les dije, esta palabra, me vinieron 3 pensamientos que quiero compartir, que es importantísimo que nosotros podamos entenderlo para nosotros, para nuestra vida. En primer lugar, que Dios conoce de antemano la solución. Dios conoce de antemano la solución. Estamos en cuarentena, estamos en un tiempo de dificultad, muchos están haciendo problemas de lo que va a pasar con su finanza, con su economía, con su trabajo, pero en esta mañana quiero darte esta palabra. Dios conoce de antemano todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque Dios vive un continuo presente. Para Dios no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. O sea, pasado y futuro para Dios no es un problema, porque Él vive un continuo presente. Quiere decir que Él desde arriba está viendo no solo lo que pasó como algo que ya sabía, sino también lo que va a pasar como algo que a Él no lo sorprende. Nosotros, sin embargo, supónganse que estamos parados frente a una montaña, nosotros no sabemos lo que hay del otro lado. Pero como Dios está desde arriba viendo y Él está en un continuo presente, Él sí sabe lo que hay del otro lado. Por eso en esta expresión donde dice la Biblia, yo ya he dado órdenes a los cuervos para que te sustenten. ¿Qué estaba diciéndole a Elías? Que él ya sabía, ya conocía cómo iba a solucionar su problema. Y yo estoy pensando, mirando desde aquí, ¿no es cierto?, desde donde nosotros estamos viviendo este momento y estamos pasando esta situación. Dios ya dio orden a los cuervos. Los cuervos son o representan a aquellas personas o aquellas soluciones o aquellas formas que Dios tiene ya de solucionar el problema. Fíjense que desde aquí nosotros estamos pensando, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a solucionar esto? Quiero que tomes esta palabra. Dios ya dio orden, ya está en marcha. Dios ya preparó cómo se va a solucionar el problema que
que vamos a enfrentar mañana, pasado mañana, la semana que viene, los meses que vienen, los años que vienen. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios conoce de antemano todas las cosas. Y en segundo lugar, esta palabra también a mí me sugiere la idea de que si Dios conoce de antemano todas las cosas, Él también tiene una forma de tratar con cada uno. O sea, Elías, uno puede decir, pero este Elías, la verdad que era un tipo sensacional, espectacular. Pero claro, Dios tenía su forma de tratar con Elías. Si esa fue la escuela que Dios utilizó con Elías, obviamente con Elías Él trató de esta manera. Y fue así que Dios lo envió junto al arroyo de Querib y dijo, quédate allí por 3 años y medio. No escuchamos, ni vemos, ni notamos que Elías se haya quejado por la situación que a él le tocó pasar. Fíjense que Dios le dice que allí le dio orden a los cuervos para que le traigan comida en la mañana y en la tarde. Le traían carne todos los días, en la mañana y en la tarde. Yo no sé si usted o yo hubiéramos aceptado, ¿no es cierto?, esa propuesta que Dios le estaba dando. Creo que al primer momento de haber escuchado que Dios nos diga, bueno, andate a tal lugar, escondete en tal lugar y pasar todo ese tiempo ahí, yo tengo todo bajo control. Por más que Dios nos diga, yo tengo todo bajo control, pero desde el primer momento que escuchamos que Dios nos dice, pero he dado orden a los cuervos para que te traigan carne y pan todos los días, creo que lo primero que hubiéramos dicho, cuervos, que no hay un solo hombre, no hay una sola persona que pudiera ocuparse de traerme pan y carne todos los días. Sin embargo, esta fue la forma que Dios trató con Elías. Pero fíjense, y es lo que yo quiero rescatar, ¿no es cierto? Elías no se quejó. No se quejó. Sin embargo, algo parecido sucede con el pueblo de Israel. Dios, en el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, esos 40 días, ¿no es cierto?, en el desierto, dice que Dios los sustentó también de maná y los sustentó de agua. Así que todos los días los israelitas podían salir a recoger el maná. El maná era como pan, que ellos le daban diferentes utilidades. En algunos casos lo secaban y lo rallaban, en otros casos lo cocinaban o lo amasaban, lo usaban también como harina de trigo. Bueno, le daban diferentes aplicaciones. Sin embargo, fue el método que Dios utilizó, fue la provisión que Dios utilizó para darles de comer. Pero sin embargo, los israelitas, a pesar de que ese era el pan milagroso que ellos recibían todos los días, empezaron a quejarse. Fíjense lo que dicen en Números, capítulo 11, versículo 4 al 6, dice, ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no vemos otra cosa que este maná. Fíjense qué actitudes tan diferentes, ¿no es cierto? La de Elías, que no se quejó, él no tenía otra cosa que pan y carne que le traían los cuervos. Sin embargo, el pueblo de Israel, teniendo el maná, fíjense que ellos, hasta la forma que lo dicen, ¿no es cierto? Nos estamos muriendo de hambre con este maná. Eso no era cierto, porque si no hubieran tenido maná, sinceramente, se hubieran muerto de hambre. Sin embargo, era la comida que Dios les dio para que ellos no se murieran de hambre. Y creo que en este tiempo nosotros tenemos que estar también sensibles, dispuestos a dejarnos tratar por Dios. Claro que con todos Dios no lo va a hacer de la misma manera, pero más allá de cómo lo hizo con Elías
y de cómo lo hizo con el pueblo de Israel, creo que lo que no tenemos que dejar de ver es el aspecto milagroso de la provisión. Y que Dios no te va a dejar morir de hambre. Que Dios no te va a abandonar en medio de la nada, sino que Él va a proveer siempre para lo que realmente nosotros necesitamos. Y creo que esto es algo que no tenemos que perder de vista en este tiempo, sea que estemos en tiempo de cuarentena o sea que estemos atravesando momentos de dificultades económicas. No dejemos de ver el aspecto milagroso. Quizás Dios no va a usar un cuervo, obviamente, ni tampoco te va a mandar el maná como lo hizo con el pueblo de Israel en medio del desierto, pero a lo mejor va a mandar a un hermano para que te lleve una bolsa de comida, o va a darte algún trabajo para que puedas hacer. Quizás nunca lo hiciste, quizás estás esperando, ¿no es cierto?, que sea de la forma que siempre lo hiciste para mantener a tu familia. No sé, trato simplemente de decirte con esto que Dios va a tratar con cada uno en forma particular. No esperes que Dios haga con vos de la misma manera como lo hizo con el otro. El milagro lo vas a ver en forma particular. No lo va a hacer de la misma manera como lo hizo con fulano. Lo va a hacer con vos como Dios está dispuesto a hacer. Y creo que ahí es donde tenemos que centrar nuestra atención. No dejar de ver el aspecto milagroso de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y por último, la tercera idea que me sugiere este pasaje es que Dios siempre tiene métodos distintos para cada ocasión. Así como Dios nos trata en forma particular a cada uno y lo va a hacer y se va a adaptar a cómo cada uno de nosotros podemos recibir el milagro y cómo nosotros vamos a entender que Dios está obrando en esa situación. Dios también tiene métodos distintos para proveer con cada uno de nosotros. El cuervo era un ave carroñera. Sin embargo, fue el instrumento que Dios utilizó en esta ocasión para alimentar a Elías. Quiero pensar que la carne que traían los cuervos no estaba en estado de descomposición, sino que era carne que estaba en buenas condiciones, porque de lo contrario hubieran intoxicado al profeta si le hubieran traído comida que no servía. Seguramente las aves encontraban siempre un lugar donde ir a buscar pan y donde buscar carne, a la mañana y a la tarde, y esta era la provisión que Dios había destinado para el profeta. Creo también pensar que Dios tiene un arsenal grandísimo de provisiones. A Él no se le va a acabar la mercadería ni tampoco los recursos para bendecirnos si de eso se trata. Pero lo que quiero destacar dentro de todo esto es que nosotros tenemos que estar dispuestos a romper con ciertas estructuras o modos de pensar. Si queremos esperar que Dios realmente se ocupe de nosotros, y si Él va a usar métodos distintos, obviamente, tiene que romper con ciertos paradigmas o ciertas estructuras mentales. En tiempo de crisis, Dios puede proveernos y Dios puede bendecirnos de maneras tan diferentes. Lo ideal es que nosotros estemos abiertos a esa forma que Dios tenga de tratar y de proveer para nuestras vidas. Sí, y yo estaba mirando en la palabra del Señor, ¿no es cierto?, cómo el Señor proveyó de manera rara, diferentes, ¿no es cierto?, como como por ejemplo el maná fue una forma novedosa, ¿no es cierto?, como el Señor proveyó para los israelitas. El agua de la roca. ¿Quién diría que simplemente un hombre pudiera ir y golpear la roca y de ahí saliera agua? Y quiero decirles que hay algo que yo no había notado antes, pero no es que salió un chorrito de agua. Dice que salió agua como un río. Quiere decir que los que estaban por delante de esa roca
seguramente fueron llevados por la cantidad de agua como un torrente, de tal manera, ¿no es cierto?, que salió para alimentar a todo ese gran número de personas. La tinaja de harina y la vasija de aceite en el caso de la viuda, que el profeta fue ordenado también después de este caso, ¿no es cierto?, cuando el agua se seca del arroyo, dice que fue enviado a una viuda, y ahí también dice la palabra, ya dio orden para que una viuda le dé el mantenimiento, y dice que en la casa de esa viuda no cesó la harina ni el aceite para que pudieran comer por todo el tiempo de escasez. La multiplicación de los panes y los peces, tan solamente eran 5 panes y 2 peces, sin embargo 5.000 fueron alimentados. La moneda en el vientre de un pez para que pudiera Pedro, ¿no es cierto?, pagar su impuesto y también el impuesto del Señor, ¿no es cierto?, cuando el Señor le dijo, ve y pesca, ve y tira el anzuelo, y el primer pez que pesques, dice, en su boca va a estar la moneda, y ahí fue donde también Pedro vio la provisión de una forma tan milagrosa. Yo no sé cómo lo puede hacer Dios. Por eso creo que es importante que no nos pongamos a pensar en el cómo, sino simplemente en el saber que Dios va a proveer para nuestras necesidades. Vamos a escuchar testimonios y milagros asombrosos en todos los que realmente depositamos nuestra confianza en el Señor en este tiempo. Mi oración es que podamos estar dispuestos a aprender por encima de cualquier necesidad cómo Dios va a hacerlo con cada uno de nosotros. Estoy convencido que vamos a tener testimonios para contar y experiencias para contar, para compartir de cómo Dios lo esté haciendo con cada uno de nosotros. Estamos sujetos a un mundo lleno de necesidades y seguro que si uno no va a trabajar, tampoco va a tener ingreso. Si viene la boleta de luz o de gas, la tenemos que pagar y automáticamente uno piensa, ¿y con qué dinero lo voy a hacer? Creo que esta palabra nos tiene que desafiar a pensar que si Dios ya dio orden, escuchen bien, si Dios ya dio orden a los cuervos para que sustenten a Elías por esos 3 años y medio, y después dio orden también a una viuda para que lo recibiera en su casa, y ya dio orden para que esa viuda cuide del profeta y le mantenga por ese tiempo. Creo que en este tiempo nosotros tenemos que estar pensando en eso, ¿no es cierto? Dios sabe de antemano cómo resolver los problemas. En tu empresa seguramente Dios ya dio orden, ¿no es cierto? ¿Cómo va a venir una nueva propuesta de trabajo? Para el que es albañil, para el que es electricista, para el que pinta, para el que tiene que ir a trabajar a la fábrica otra vez. Dios ya dio orden para que cada uno de nosotros que somos sus hijos no nos falte. ¿Que vamos a tener menos? Seguramente va a ser así. ¿Que no vamos a vivir un tiempo de abundancia? Probablemente así van a ser los próximos meses hasta que todo esto empiece otra vez a acomodarse. Pero no tenemos que tener temor. Él tiene el control en su mano todas las cosas. Por eso a mí me alienta tanto el saber que Dios vive un constante presente, ¿no es cierto? Que Él que no nos tenemos que preocupar por lo que mañana va a ser, porque el futuro está en las manos del Señor. A Él ninguna situación lo va a tomar por sorpresa. Quiere decir que Él ya, antes que todo esto ocurriera, Él ya sabía que iba a ocurrir. Y cuando todo esto iba a ocurrir, Él ya dio orden a los cuervos. No sé cuál va a ser el cuervo que te va a dar de comer a vos, ni tampoco el que va a venir a traerme a mí lo que yo necesite, pero sí sé que si no son cuervos, bueno, va a ser cualquier otro instrumento que Dios va a utilizar
para traer la provisión para nosotros. ¿Lo estás creyendo? Yo espero que sí, que esta palabra pueda prender en tu corazón. Si esto está registrado en la Biblia, es para nuestra enseñanza, pero también para nuestra edificación. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiero que oremos juntos al Señor, sabiendo que el Señor oye nuestras oraciones y que podemos pedirle a Él todo lo que nosotros necesitamos. Amado Dios, te agradecemos por esta oportunidad de compartir esta palabra y deseamos de todo corazón que nos enseñes a creer y a confiar en ti, Señor. Si alguno, Señor, está preocupado por cómo se van a resolver algunas situaciones económicas o cómo van a recuperar su tiempo para ir a trabajar o de solucionar algunas situaciones, Señor, queremos en esta mañana declarar por la fe, Señor, que tú tienes en tus manos todas las cosas y que de anticipado ya sabes también cómo se van a resolver, porque ya diste orden a los cuervos, Señor, para que se ocupen de lo que nosotros vamos a necesitar. Señor, gracias te damos en esta hora. Oramos, Señor, por los que están enfermos, por los que están necesitados, por los que están temerosos o con aflicción o con carga en su corazón, que tú les des paz en sus vidas y en sus corazones, Señor amado. Creemos de todo corazón que lo estás haciendo en este momento. Quiero que tomes esta palabra y la pongas en tu corazón. Espíritu Santo, ministra en cada hogar, en cada familia. Toca al esposo, a la esposa, a los hijos. Espíritu Santo, bendice en este momento, Señor, sus vidas. Tócalos. Iglesia Buenas Nuevas, no tengas temor. Iglesia Buenas Nuevas, aférrate a la palabra y a las promesas del Señor. Que juntos realmente vayamos a encontrar fortaleza en la presencia del Señor. Gracias, Señor. Yo siento en mi corazón que Dios está tocando tu vida ahí en tu casa en este momento. Que Él está también tocando a los que están enfermos. Por eso ordeno toda enfermedad que salga en este momento. Todo temor que salga en este momento. Según la palabra del Señor, dice la Biblia, que Él nos da autoridad para echar fuera demonios, para sanar las enfermedades. Y en el nombre de Jesús ordenamos desde aquí que toda fuerza demoníaca, que toda enfermedad salga de los hogares, suelte los cuerpos. Señor, que toda mente atormentada por el enemigo, oprimida, en este momento sea libre. Yo lo declaro en el nombre de Jesús con la autoridad de tu palabra. Y por la obra de Jesús en la cruz del Calvario declaramos sanidad y victoria para todo el que está recibiendo esta palabra en este momento. En el nombre de Jesús. Muchas, pero muchas gracias. Que el Señor te bendiga mucho. Queremos seguir en este mismo espíritu de oración, de adoración, y quiero que nos acompañes en este tiempo que queda para que podamos cerrar esta mañana adorando al Señor. Que el Señor te bendiga mucho. Sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Asombra tu
a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor en mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Oh, tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Oh, tú has sido fiel. Oh, y tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Oh, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Oh, y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande